redes que hemos visto estaban, digamos, esas fórmulas ya estaban hechas para poder trabajar únicamente con parte real en impedancias. Es decir, una impedancia de entrada pura real y una impedancia de carga real nomás. Es decir, sin parte imaginaria. Sin embargo, es común que en este tipo de circuitos nos enfrentemos a capacitancias e impedancias, es decir, aportan una impedancia imaginaria, sea la entrada o sea la salida o ambas. Entonces, cuando esto pasa, esas formulitas no nos sirven en absoluto. Por ello, tenemos que recurrir o analizar todo el circuito, como lo hacíamos las primeras clases, que obteníamos la frecuencia de operación, luego toca igualar la parte real a la parte real que queremos obtener, digamos, si es a 50 ohmios, la parte imaginaria, pues a la parte imaginaria que queramos eliminar, que es el complejo conjugado, etcétera. Entonces, tienden a salir análisis de ecuaciones bastante complejos, ¿listo? Entonces, eh, por ello surge la carta de Smith y vamos a hacer un ejemplo entonces donde vamos a utilizar una impedancia compleja para la parte de la carga. ¿Listo? Entonces, este ejercicio dice lo siguiente, acoplar una impedancia de fuente de 50 ohmios a una impedancia de carga de 100 más 100J. ¿Listo? Y la frecuencia de operación es de 2 GHz. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer es obtener el equivalente, por ejemplo, de esta impedancia a la salida, obtener su equivalente en términos de capacitores e inductores. Este de 100 ohmios, pues sabemos que son 100 ohmios, o sea, una resistencia normalita de 100 ohmios. En serie con un capacitor o inductor. ¿Quién no lo dice? Este signo. Recordar, signo positivo en la impedancia es un inductor. Signo negativo acá es un capacitor. Entonces, como es un signo positivo, ya sabemos que este elemento, el equivalente de este elemento es un inductor. Procedemos a ver la ecuación de la reactancia inductiva, es decir, la reactancia o la impedancia del capacitor. Dice que la impedancia de un capacitor, de un inductor, perdón, es igual a JWL, donde pues W es la frecuencia angular y L es la inductancia. XL ya la tenemos, XL es 100, ¿listo? 100 ohmios. W pues ya la tenemos, W es 2pi por la frecuencia que es 2 GHz. ¿Qué nos falta? L, obtener el inductor que pues corresponde a esta impedancia. Entonces despejamos esta L y queda finalmente que es XL sobre W, ¿listo? Ignoramos en este caso la J porque simplemente queremos ver es la parte, ¿cómo se dice? La parte, la magnitud nomás del, del elemento. Entonces, reemplazamos XL es 100 sobre 2pi por 2, a la, 2 por 10 a la 9, que es la frecuencia, 2 GHz. Finalmente me da que el inductor es de 7.96 nanohenrios. Entonces, es una resistencia de 100 ohmios conectado en serie con un inductor de 7.96 nanohenrios. Esta sería la resistencia de carga, la impedancia más bien. Nosotros hablamos de impedancia comúnmente cuando incluimos imaginarios. Resistencia únicamente cuando pues es la parte pura. Ahora bien, ya tenemos el equivalente a la salida y sabemos que a la entrada son 50 ohmios, es decir, este circuito obviamente sin esta red de acoplamiento. Son estos 50 ohmios conectados en serie con este inductor, en serie con esta resistencia de 100, que esto fue lo que acabamos de obtener, ¿listo? Y si conectamos estos 50 ohmios a la entrada, que nos lo dice el ejercicio, que la fuente de entrada, la impedancia de entrada son 50, lo conectamos en serie directamente con esta carga que está acá, pues no vamos a obtener la máxima transferencia de potencia porque el sistema está desacoplado. ¿Listo? Entonces la idea es acoplar esta impedancia de carga que sea vista desde la impedancia de fuente igual a 50 ohmios. ¿Listo? ¿Por qué 50 ohmios? Porque la impedancia de entrada es de 50. Si fuese 20, entonces la idea es
que este sistema de acá de carga se ha visto como 20 ohmios. ¿Quién lo permite? Esta red. En este caso, simplemente es un capacitor y un inductor. Es una red en L que vamos a obtener con la carta de Smith. Entonces, cuando insertamos esta red acá, hacemos que este elemento se ha visto como 50 ohmios y pues a la frecuencia de operación, ¿listo? Únicamente a la frecuencia de operación, porque a medida que va variando la frecuencia, va variando la impedancia. Ustedes saben que los inductores y los capacitores varían su impedancia conforme varía la frecuencia. Entonces, a la frecuencia de operación, que en este caso son 2 GHz, vamos a hacer que esta impedancia de carga que forman estos dos elementos se ha visto como 50 ohmios y consecuentemente obtenemos la máxima potencia de transferencia. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa en la vida real cuando un sistema está desacoplado? Pues sencillo, no funciona. Digamos, si usted tiene su celular funciona a la final con una antena. Ustedes tienen una antena ahí dentro del celular y está la estación base emitiendo una frecuencia. Pues si usted no tiene acoplado el sistema, pues su antena del celular estará trabajando, supongamos, 1 GHz y la antena transmitiendo a 2 GHz. Pues no va a llegar nada porque están trabajando a frecuencias distintas. ¿Listo? Entonces, la idea es hacer que los sistemas trabajen a una frecuencia de operación. Eso es lo que finalmente hacemos. En esa frecuencia de operación hacemos que la señal llegue lo mayor posible, haya la menos cantidad de pérdidas posible. ¿Listo? Listo, señores. Entonces, continuemos. Entonces recuerden, para poder representar estos elementos en la carta de Smith, lo ideal es que nosotros eh, tenemos que, espera, a ver, les muestro, esperen, les abro un momento con la carta de Smith para poderles explicar ello. Entonces, la idea es que nosotros podamos graficar estos puntos en la carta de Smith. ¿Listo? Sin embargo, como se dan cuenta, la impedancia, por ejemplo, de entrada es de 50 ohmios y la impedancia de salida es de 100 ohmios. El círculo de 100 ohmios está por acá súper chiquitico. Sería muy complicado graficar directamente aquí los 100 ohmios. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos en este caso? Lo que hacemos es colocar estas impedancias de forma normalizada. Entonces, normalizar significa que nosotros dividimos esas impedancias por una cantidad. Esa cantidad puede ser 10, 20, 50, 100, la cantidad que usted considere correcta para poder manipular adecuadamente estos puntos de la impedancia de fuente y la impedancia de salida, poderla graficar adecuadamente en la carta de Smith. ¿Listo? Es muy común que se divida sobre 50 ohmios porque la impedancia característica de muchos medios de transmisión son de 50 ohmios. Entonces, por ello se hace. ¿Listo? Sin embargo, ustedes no están atados a que tiene que ser 50 ohmios. ¿Listo? Ustedes verán por cuál lo dividen. A la final, usted a la final devuelve esos valores a sus impedancias multiplicando por ese valor normalizado. ¿Listo? Entonces, da lo mismo. Bueno, entonces en este caso yo di sobre 50. Entonces, la impedancia de fuente normalizada es 50 sobre 50 da 1 ohmio. Y la impedancia de carga, 100 ohmios más 100J sobre 50 daría 2 ohmios más 2J. ¿Listo? Esta sería la impedancia de carga normalizada. Ahora sí procedemos a graficar estos puntos en nuestra dichosa carta de Smith. Entonces, vean, el primero que dio un ohmio, que fue la impedancia de fuente normalizada, un ohmio está acá. Recuerden, estamos trabajando en este momento con impedancia Z, Z es impedancia. Las curvas o círculos de impedancia acá son las rojas, hacemos referencia a las rojas. Las azules son para cuando trabajamos en admitancia. En este momento solo vemos las rojas porque vamos a colocar los puntos de impedancia. Entonces, vean, un ohmio más 0J, ¿listo? Porque es un ohmio real, no hay parte imaginaria para este Z sub S, ¿listo? Entonces colocamos aquí el punto de un ohmio, 1. Ahora Z sub L si tiene parte imaginaria, vea, dice 2 en la parte real y 2 en la parte imaginaria. Buscamos el círculo correspondiente a 2. Entonces, vean, 0,5, 0,6, 0,7, 8, 1, bueno, etcétera. Acá está el 2. Este es el círculo de resistencia
2 constante, vea este. ¿Listo? Entonces, acá nos paramos, ¿listo? Nos paramos sobre este círculo de 2 ohmios constante. Ahora vamos a colocar la parte imaginaria. Dice que la parte imaginaria es 2J, entonces buscamos la curva que nos va a dar el equivalente de 2J. Entonces, recuerden, estos círculos de acá son la parte real, son la resistencia real, estos círculos, todos estos círculos de acá. Y la parte imaginaria, pues son todas estas curvas que van como, ¿cómo les podría decir ahí? Van quizá transversal o van en perpendicular más bien, algo así. Todas estas curvas vendrían a ser la parte imaginaria. Dice que es 2 imaginario. Entonces, vean, la curva de 1, la curva de 2, la curva de 1, 4, 1, 6, 1, 8, 2. Acá está la curva de 2 imaginario. Y va a ser toda esta curva, vean, toda esta curva, toda de aquí hasta allá. Es toda esta curva. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es hacer un cruce entre esos dos puntos. Si quieren, puedo abrir aquí la imagen por si de pronto no están viendo de la mejor manera. Entonces, vean. Entonces, nos paramos sobre 2 real, que es toda esta curva, vean, 2 real es toda esta, vean. Ustedes la grafican toda ella. Bueno, ahí me corre un poco. Y la parte imaginaria, 2. Entonces, es toda esta curva de acá. Vean, toda esta curva de acá, 2, 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 2. Y vean, el punto de cruce es este, vean. Punto de cruce. Obviamente, pues no las estoy graficando, es muy bonito que se diga, pero pues para eso tengo esta imagen que la hice con mucho cuidado en la casa, que es esta. Vean, acá está. 2 más 2J, que es este mismo punto de cruce. Que yo aquí no grafico pues todas las curvas porque pues termina siendo como más confuso a la final. Solo dejo el punto, digamos, voy hasta el punto donde yo sé que se intersectan, ¿listo? Entonces, bueno, bueno, acá está entonces eh, el punto de Z sub L y ya habíamos graficado el punto de Z sub S. Siempre queremos ir de Z sub L a Z sub S. Pongan atención ahí para que no vayan a hacer el ejercicio distinto de ir de Z sub S a Z sub L. No, es ir de Z sub L a Z sub S para todos los ejercicios. Entonces, vean, ¿cómo podemos ir? Entonces toca mirar qué curvas nos sirven para poder ir digamos, ir de ese punto al otro. Pues bueno, acá está el punto de Z sub L y por acá está el punto de Z sub S. Entonces, claro, pues ustedes podrían decirla fácil, venga, ¿por qué no vamos por acá y luego vamos por acá? O sea, de que el sistema se les acopla, se les acopla. Eso sí es cierto. El problema es que vean, aquí todo bien. Aquí ustedes están recorriendo una curva de impedancia real, digamos, es un círculo de resistencia constante. Es decir, en esta curva no estarían agregando resistencia. Sin embargo, cuando toman este camino de acá, empiezan a agregarle resistencia. Vean, empieza a variar la resistencia de 2 a 1. Consecuentemente, estarían introduciendo un elemento, una resistencia ahí, y las resistencias consumen potencia activa. Entonces, pues ya el acoplamiento no es que sea muy eficiente. Entonces, hay que tomar algún círculo que nos permita, o algunas curvas que nos permita eh, que la resistencia no varíe. Entonces, lo común es, vean, acá tenemos toda la de un ohmio, vean. Un ohmio, vean, tenemos toda esta. En todo este punto, toda esta curva, solo estamos variando la parte imaginaria. La parte real sigue constante, es decir, la resistencia no la estaríamos variando. ¿Listo? Ustedes podrían decir, no, pues tomemos esta, vean, tomemos esta para llegar acá y de aquí, luego tomamos allá. Puede ser, y no estarían agregando de pronto tanta, no, mentira, sí, a ver, de aquí, igual, vean, de aquí estarían moviéndose de un círculo de 2 ohmios, empezarían a moverse, vean, 1,8, 1,6, 1,4, 1,2, estarían agregando también parte de resistencia real, entonces ese camino tampoco sería eficiente. Listo, ustedes podrían, digamos, decir acá que todo pero entonces, ¿dónde está el punto de intersección entre estas dos?
no lo habría. Entonces, tampoco ese camino nos serviría. Si tomamos una curva de admitancia, ya podríamos hacerlo, vean. Vean que estas son las curvas de admitancia, todas estas azules. Recuerden que estos círculos, todos estos círculos, vean, todos estos círculos así, son resistencia, solo que expresados en admitancia, que la admitancia es el inverso de la impedancia. Vean, todos estos son la parte real de la admitancia. ¿Listo? Entonces podemos tomar una de estas curvas azules. ¿Listo? Entonces, vean, tomamos esta azul de acá. Obviamente, vean, obviamente, pues no tenemos todas las curvas, digamos, todas las curvas posibles. Este gráfico quedaría incomprensible, donde empecemos 0.3, 0.31, 0.32. No, sería muy complicado. Entonces, ya digamos, tratamos de hacerlo lo más preciso que se pueda. Entonces, más o menos esa curva vendría a ser toda esta, ¿listo? Entonces ustedes pues se van guiando por estas curvas. Esto es un método muy visual, muy práctico. Es común que uno no lee exactamente lo que uno quiere. Digamos, yo diseñé a 2 GHz, puede que les dé el diseño a 1.95, 1.97, 1.98, 2.03, 2.05. Sí, es normal porque, como les digo, es un método muy visual y aquí puede que yo no esté, digamos, haciendo la curva lo más precisa posible. Entonces, vean, si este es 0.3 y este es 0.2, por acá más o menos estaría 0.25. Entonces, esto más o menos sería como 0.27, por ahí más o menos, ¿listo? Puede ser 0.26, puede ser 0.28, puede ser 0.27, puede ser 0.275. Bueno, estamos tratando, digamos, uno trata de ser lo más preciso que se pueda, que la vista le dé a uno, ¿listo? Y bueno, entonces el caso es que podríamos entonces finalmente tomar este camino, vean, este camino de acá, todo este camino de acá. Venga, más bien como otro colorcito, a ver si se puede. Tomar finalmente este camino de acá a acá y luego de acá a acá. ¿Listo? Recuerden, vamos de Z a su L, este es Z a su L, este acá es Z a su L y este es Z su S. ¿Listo? Y colocamos entre las flechitas, vamos en este sentido. Que es lo mismo que yo tengo acá, solo que mucho más bonito, con las curvas bien hechecitas. ¿Listo? Es esto mismo que está acá. Vean. Ir de Z a su L, tomamos una curva de estas azules, vuelvo y reitero, ¿por qué una de estas azules? Vean que esta curva azul que yo estoy tomando, toda esta, que pues visualmente no la pueden ver porque como les digo, si colocan usted, si el gráfico tuviese todas estas curvas azules, pues este gráfico sería muy difícil de comprender. Si así uno medio se asusta cuando al inicio está empezando, ahora imagínense que empezaran a hacer la gráfica mucho más precisa, pues ya uno no lograría comprenderlo, ¿listo? Pero como les digo, entonces trazamos esta curva de acá y vean, eh, miramos el punto en el que estaríamos, vean, toda esta curva que estamos tomando tiene alrededor de más o menos 0.27 en la parte real de la admitancia, ¿listo? Toda esta curva sería 0.27 en la parte real, ¿listo? Lo que estaríamos variando sería su parte imaginaria. ¿Qué cuál es? Pues véanlo acá, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ahí sí estamos variando toda la parte imaginaria de la admitancia. ¿Listo, señores? Listo. Acá está el gráfico. Entonces, vean, este punto pues ya lo tenemos. 2 más 2J, eso del ejercicio lo teníamos. Este unomnio ya lo teníamos. Vamos a ver el punto de cruce para colocar de una de sus coordenadas. Entonces, el punto de cruce, pues entonces ustedes empiezan a mirar. Empiezan lo que yo les dije ahorita. Ah, bueno, de hecho, pues le creo más a esta figura que a la figura que hice ahí con garabatos. Yo le coloqué que era 0.25. Como les digo, puede que de pronto no sea 0.25, sino 0.26. ¿Listo? Puede que sea así. El caso es que dan resultados muy aproximados si ustedes pues hacen las cosas lo más preciso que puedan. Entonces dice que este punto sería 0.25 en la parte real, vea, 0.2 a 0.3 más o menos, esta parte sí es como 0.25 en efecto, y la parte imaginaria, estamos en admitancia, ¿no? La estoy obteniendo en este momento en admitancia, y la parte imaginaria sería 0.4, aquí hay 0.5,
Entonces, de aquí a aquí, pues más o menos sí, como 0,44. Por aquí estaría como 0,45, por acá. ¿Listo? Porque vean, 0,4 y la curva es 0,5. Entonces, más o menos 0,44. Ahora, ¿qué signo? Les recuerdo lo de la clase pasada. En impedancias, en las curvas rojas, estas curvas rojas, todos estos imaginarios acá son positivos, todos estos de acá, en las curvas rojas. Y todas estas curvas rojas, acá abajo, son negativas. Yo les decía, en la admitancia, en las curvas azules, el comportamiento es contrario. Arriba es negativo, todo esto aquí arriba es negativo, y abajo todo esto es positivo. ¿Listo? Es la única consideración que hay que tomar. Listo, entonces de ahí proviene que el signo es negativo. Igual, ustedes pueden también buscar ese punto en impedancia, ¿cuánto es? Pues simplemente analicen los puntos rojos, las líneas rojas, vean. Aquí está 1,8 a 1,6, es decir, que esta es de 1,7. Entonces, más o menos estaría como en 1,33. Bueno, aquí yo coloqué 1,74, pero como les digo, pues eso es, toca ya al ojo como uno determine. Esto sería 1,7 y sería como 1,73 para mí, pero bueno, listo, aquí lo coloqué 1,74, es muy aproximado. Y la parte real, pues sería el círculo, pues, ¿qué círculo es? Vean, este círculo está sobre 1. Listo, señores. Y pueden corroborar y les recomiendo que corroboren mientras ustedes van adquiriendo experiencia utilizando la carta de Smith. Siempre miren que uno sea el inverso del otro. Entonces voy a colocar el inverso de la admitancia. 1 dividido entre 0,25 menos 0,44i. Vean, la parte real da 0,98 más 1,72. No es exacto, por lo que les digo, esto es muy visual y uno puede llegar a, pues, digamos, no cometer errores porque realmente son métodos muy prácticos, digamos, métodos muy visuales. Pero ahí se ve que es muy aproximado los valores que yo coloqué. Entonces, como les dije aquí, esto era, para mí era como más un 1,73 que, que 1,74. De hecho, en efecto, la que iría más real, yo sé que esta de abajo tiene más sentido, vean, porque es uno imaginario. Sabemos que este está sobre uno real, perdón, uno real. Entonces, vean, 1 dividido entre sobre 1 más 1,74, que yo creería que es más bien 1,73, pero bueno, yo le creería más a este dato de acá. Entonces, más bien este sería 0,24 y este 0,43. Pero fíjense, son muy cercanos a estos valores de acá. ¿Listo? Bueno, continuemos. Eso era nomás como para que ustedes verificaran que, pues que consistan, o sea, que tengan coherencia. Obviamente, si usted aplica el inverso de este y le da aquí por acá 2 y por aquí le da 3, pues nada que ver. Aquí me ha dado como 0,98 y aquí me da 1,72, muy cercanos. ¿Listo? Entonces, eso me da a entender que pues está bien. ¿Listo? La tolerancia está bien. Listo, señor. Entonces ya tengo aquí el punto de cruce. Entonces vamos a ver cómo llegamos de aquí hasta acá. Entonces vean, ustedes empiezan a analizar que estamos moviéndonos en una curva de admitancia de la parte real constante, que la idea de la parte real pues hace referencia a la resistencia. Entonces no estamos variando la resistencia, pero sí la parte imaginaria. Entonces veamos más o menos desde el gráfico, podríamos ver. Este punto, vea, está en menos J0,25, estamos variando a menos 0,44. Entonces estamos variando como 0,19, creo. 0,44 menos 0,25. Sí, entonces 0,19. Entonces, el cambio, digamos, el desplazamiento que estoy haciendo es 0,19J. En este caso sería positivo, no, perdón, negativo, para llegar de menos 0,25 a menos 0,44. Obviamente estamos caminando en negativo, porque si fuésemos caminando pues de forma positiva, pues por ejemplo 0,25 y caminando 0,19 terminamos por acá como en menos 0,06, ¿listo? Entonces
vamos yendo hacia negativos. ¿Listo? Entonces, el corrimiento es de menos 0,19. Que yo les he dicho, si de pronto les queda así muy complicado verlo así como lo estoy haciendo de forma gráfica, sencillo, pues procede a colocar las ecuaciones. El desplazamiento es igual a el punto final menos el punto inicial. Punto final hacia donde voy. Punto inicial desde donde arranco. Entonces, punto final es 0,25 menos 0,44J. Entonces, 0,25 menos 0,44J, perdón, 0,25 menos 0,44J menos este punto, 0,25 menos J 0,25, que es esto de acá. Si ustedes están haciendo bien las cosas, la parte real se les tiene que ir. Si no se les va la parte real, es porque ustedes le están agregando resistencia al circuito y no están acoplando de la mejor manera. Están introduciendo pérdidas por resistencia. ¿Listo? Entonces, vean, se van estas partes positivas y queda únicamente el imaginario. Menos J 0,44 menos por menos más, entonces quedaría más J 0,25, que es esto de acá. Aplica usted esta resta y le da finalmente menos J 0,19. Ese es el desplazamiento que ustedes están haciendo para este elemento. ¿Listo? Están corriendo menos 0,19 para llegar acá. Entonces recuerden, luego tenemos que tomar su equivalente en impedancia. Entonces aplicamos el inverso. ¿Listo? El inverso de la admitancia. Entonces 1 dividido entre menos J 0,19 da J 5,26. ¿Listo? Este es el desplazamiento que estarían haciendo en impedancia y recuerden que estamos en puntos normalizados. Entonces toca multiplicar este elemento por 50, que fue el número de normalización. Entonces J 5,26 por 50 me da finalmente J 263. Y ya con este valor, ahora sí obtenemos su elemento equivalente, inductor o capacitor. Entonces volvemos nuevamente. La impedancia, o sea, Z, de un inductor es imaginaria y positiva. La reactancia de un capacitor, es decir, la impedancia de un capacitor es imaginaria y negativa. Entonces, vean, como en este caso la impedancia es imaginaria y positiva, es un inductor. Entonces, aplicamos la fórmula del inductor, que pues ya la hemos hecho arriba. Entonces, L es igual a la impedancia del inductor sobre la frecuencia angular. Entonces, reemplazamos estos 263,15 sobre W, que es 2pi por 2 por 10 a la 9. ¿Listo? Finalmente me da que el inductor equivalente para ir de este elemento, de este punto a este punto de cruce de estas curvas, es 20,94 nanohenrios. ¿Listo? Con ello, nosotros, de tal manera que ya pudimos llegar acá. Ahora tenemos que ir de aquí hasta acá. ¿Listo? Entonces, ese sería nuestro siguiente análisis. ¿Listo? Ir de este punto a este punto. ¿Listo, señores? Bueno, entonces analicemos cómo hacemos ello. ¿Listo? Bueno, entonces, lo mismo, pueden analizar rápidamente desde la gráfica. Vean que yo estoy recorriendo una gráfica, en este caso, de impedancia, una roja. Entonces, analizo la curva, pues en impedancia, porque está sobre una curva roja. La anterior era sobre una curva azul. ¿Listo? Vea, paralela a esta curva azul. Sé que es una curva azul, una curva de admitancia. En este caso es una curva de impedancia, entonces hay que analizarlo en impedancia. Entonces, hagamos ello. Entonces, vean, como estamos sobre el círculo constante de 1, eso indica que no estamos agregándole ninguna resistencia a este elemento. ¿Listo? Entonces, ahí vamos bien. Toca mirar cuál es el corrimiento que estaríamos haciendo en la parte imaginaria. Que vean, partimos de aquí 0, luego 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, hasta este punto que este elemento viene por aquí la gráfica roja, que yo dije que era más o menos 1,74. Entonces vean, de acá, toda esta parte
digamos, de acá a acá, hay 1,74 en J. Entonces, nuevamente, vean, está la curva 0 en J, está la curva 0,1 en J, está la curva 0,2 en J, 0,3 en J, bueno, así hasta llegar acá. Está la curva 1,74 más o menos en J, ¿listo? Entonces, desde el circuito, desde el gráfico, yo rápidamente puedo saber cuál es ese valor, cuál va a ser esa impedancia o admitancia del inductor o capacitor. Entonces, vean, como voy de 1,74 a 0J, pues el movimiento es pues, negativo, ¿no? Menos 1,74. No podríamos decir que 1,74 positivo porque de 1,74 a un más 1,74 doy por allá como en 3 algo y no estoy llegando a 3 algo imaginario, estoy llegando a 0 imaginario. Entonces, estoy restando, ¿listo? Entonces, el movimiento fue, el desplazamiento finalmente fue de menos 1,74J. Listo, que ustedes no lo ven gráficamente tan sencillo. Entonces, procedamos a la formulita. El desplazamiento es igual al punto final menos el punto inicial. Punto final ya sabemos que es un ohmio. Ahí está. Entonces, venimos y colocamos aquí. ¿Dónde estoy? Estoy acá. Vea, un ohmio, Z sub S, un ohmio menos punto inicial. El punto inicial es este de acá. Como estoy en impedancia, toca trabajar en impedancia, ¿no? Porque estoy recorriendo una gráfica roja. Entonces, menos 1 más 1,74. Véalo, acá está. Si todo está bien, este real se le tiene que ir con este real y únicamente se suman los equivalentes imaginarios. Como aquí no hay más equivalentes imaginarios, pues queda finalmente menos por más da menos, queda menos 1,74J. Ese es el movimiento en impedancia normalizado. Ahora lo devolvemos a como debía estar. Vuelvo y reitero, son 50 porque yo elegí 50. Podría ser 20, 80, 100, dependiendo del número que ustedes hayan seleccionado para normalizar. ¿Listo? Entonces, listo. Entonces, 1,74 por 50, pues da esto. Ah, bueno, el signo está ahí. Listo. El signo daba negativo, ¿no? Ahí está. Finalmente, la impedancia de ese inductor o capacitor es menos J87. Volvemos nuevamente a pensar. Entonces, impedancia de un inductor es imaginaria y positiva. Impedancia de un capacitor, imaginaria y negativa. Es decir, esto es un capacitor. De hecho, por eso yo aquí le coloco de una vez Z sub C, porque yo ya sabía que era un inductor. Por eso arriba le coloqué Z sub L. Yo ya sabía que este elemento iba a ser un inductor. Entonces, un compañero la clase pasada me dijo que se enredaba por los signos. No hay mucho que pensar. O sea, si usted le da una admitancia, luego tiene que pasarlo a impedancia y ya mira, es el signo de la impedancia. No es mirar, ojo, no es mirar el signo de la admitancia. Miran el signo de la impedancia. ¿Listo? Listo, señores. Entonces, aquí está el equivalente. El equivalente es menos J87 es un capacitor. Utilizamos la fórmula. Ustedes ya saben cómo es la fórmula, ¿no? La fórmula es X sub C es igual a 1 sobre JWC. ¿Listo? Entonces, este C pasa al otro lado a multiplicar y queda toda esta parte en el dividendo, tal como está acá. Entonces, el capacitor es igual a la frecuencia angular, que es 2pi por 2 por 10 a la 9, que es la frecuencia de operación que nos dieron, por la reactancia del capacitor, que es esta, 87. No utilizamos acá ni negativos ni positivos, simplemente la magnitud. ¿Listo? Finalmente me da que el capacitor es de 0,92 picofaradios. Listo. Ahí ya habríamos terminado el ejercicio porque ya llegamos de aquí a acá y de acá a acá. Ahora, se me ha olvidado decirles cómo irían ubicados los elementos. Listo, aquí ya hicimos los cálculos, ya obtuvimos el capacitor y el inductor. Vamos a volver al inicio, que era acá, que aquí pues recorríamos una curva de admitancia, vean, recorríamos una curva de admitancia. Entonces, cuando ustedes recorren, cuando ustedes recorren una curva de admitancia, eso indica que el elemento que obtengan va en paralelo, ¿listo? Va en paralelo en el punto donde estén analizando. Como en este caso, este primer pedazo, venimos desde Z sub L, entonces estamos en este punto de acá.
aquí en el circuito. Estamos en este punto. ¿Y cómo conectamos ese elemento que nos va a dar? En paralelo, porque estamos recorriendo una admitancia. Si estuviésemos recorriendo una impedancia desde el inicio, entonces tendría que ir en serie, iría en serie el elemento, pero como estamos en una admitancia, ese elemento va en paralelo. ¿Y qué elemento nos dio? Nos dio un inductor. ¿Cómo supimos que era un inductor? Nuevamente por el signo de la impedancia. Cuando hicimos el inverso de la admitancia, pues finalmente nos dio un equivalente en positivo. Entonces, sabemos que era un inductor. ¿Listo? Entonces, ese inductor que nos dio 2094 nanohenrios se coloca aquí en paralelo. Listo, estamos en este punto. ¿Qué es este punto del circuito? ¿Listo? Entonces, ahora vamos a ver el otro elemento que vamos a conectar, si es en serie o en paralelo y si es un inductor o un capacitor. Entonces, lo primero que vemos es que para ir desde el punto de cruce hasta la fuente, perdón, hasta la impedancia de fuente, hay que recorrer una curva de impedancia. Veanla, todo esto es una curva de impedancia. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que el elemento va en serie. ¿Listo? Entonces, si van en las azules, está en paralelo. Si recorre por las rojas, es en serie. Entonces, va un elemento en serie. Inductor o capacitor, no sabemos. Eso, pues, nos lo dirán los signos cuando hagamos los cálculos. Que aquí, cuando hicimos los cálculos, obtuvimos un valor negativo. Que el movimiento era un valor negativo. Si el imaginario era negativo, entonces era un capacitor. ¿Listo? Entonces, se coloca en este punto en serie un capacitor. Y listo. Esto es lo que acabamos de diseñar, estos dos elementos. Van ustedes y grafican ello en AWR. ¿Listo? Y obtengo lo siguiente, vean. Esta es la curva, estoy graficando desde 0.1 GHz hasta 4 GHz. Ojo, porque he visto algunos estudiantes que hacen los cálculos y no le prestan absolutamente atención a la gráfica, lo que hacen en simulación. Obviamente ustedes tienen que ver el punto de la frecuencia que ustedes quieren diseñar. Aquí el ejercicio nos dijo 2 GHz, entonces en esta gráfica tiene que estar 2 GHz. Y un buen análisis, pues, es ver frecuencias por abajo de la frecuencia de diseño y frecuencias por arriba. Es decir, si 2 GHz era la frecuencia, entonces, por ejemplo, pueden simular una giga para arriba, es decir, de 2 a 3, y una por debajo, de 2 a 1. Entonces, de 1 a 3 GHz. O en este caso que yo quise darle un espectro mayor, grafiqué de prácticamente 0 a 4 GHz. 2 por debajo y 2 por arriba. Y si ustedes evidencian el punto máximo detrás en este caso estoy midiendo la potencia total. En esta gráfica se evidencia que el punto máximo de la potencia de este circuito es 2.01, es decir, este elemento. Bueno, se me había olvidado. Ya ustedes, cuando analizamos en AWR, como al inicio solo acoplamos unas resistencias puras, pues yo simplemente seleccionaba el elemento y ya medía la potencia ahí. Pero en este caso ya no podemos seleccionar solo el elemento, hay que analizar toda la carga. ¿Listo? Porque es que nos dieron esta carga, o sea, no nos dijeron solo 100 ohmios, nos dieron 100 ohmios más 100 J. Esa es la carga, esta es la carga. Entonces, hay sí o sí que utilizar un batímetro, ¿listo? Para poder medir la potencia de toda esta parte, ¿listo? Porque en la simulación no les permite dar clic aquí y que él le sume esas dos potencias, no, o le da clic acá o le da clic acá. Entonces, para ello, pues pongan el batímetro y ya. Entonces, lo colocan acá, vea. El batímetro estaría midiendo el voltaje de aquí a acá, vean, de acá a acá, y la corriente que pasa por acá, que es la corriente que pasa por estos dos elementos. Listo, entonces grafican esta potencia versus frecuencia y vean, me dio 2.01, no me dio exactamente los 2 GHz, me corrí 10 MHz, por lo que les explicaba de que esto es un método muy visual, se pueden correr 1.97, 1.98, 1.95, tampoco puede ser por allá 1.8, no, tiene que ser por muy mal el diseño, por ahí 1.9, de 1.9 a 2.1, y eso que estarían corriendo bastante. ¿Listo, señores? Listo, entonces, ya terminando, este era el diseño tomando el camino de arriba, ¿listo? Yo les había dicho a ustedes la clase pasada
que ustedes, que ese no era el único camino, que habían más alternativas para poder simular esos elementos. Aquí tengo la otra gráfica, que eso sí lo terminaremos la siguiente semana. La otra manera, el otro camino que podíamos tomar, podíamos venir de acá, tomar todo el negativo hasta llegar a la curva de un ohmio. Recuerden, cruza toda usted esta curva y cruza todas estas curvas. Allá cerré el paint, yo había colocado toda esta curva acá y toda esta curva acá, ¿listo? Entonces, aquí había un cruce y aquí por la parte de abajo también hay otro cruce. Entonces, ustedes pueden tomar también este camino por acá y luego van hasta allá, ¿listo? Analizamos ya el que tomamos por aquí y luego hasta acá, ¿listo? En la siguiente clase vamos a analizar este camino acá. ¿Listo, señores?